Sabemos que la historia de cómo la humanidad ha navegado los mares es tan antigua y tan efectiva que hasta la fecha se sigue utilizando como medio de transporte. Embarcaciones de todo tipo tenemos, para pesca, de entretenimiento, para transporte de mercancía, y la lista podría seguir y seguir, pero no entraremos en ese detalle. Lo que vengo a hablarles a continuación es sobre un accidente en especial que sufrió la humanidad en su afán de seguir navegando los mares. Y no vengo a hablar del Titanic. Esta historia de su hundimiento es la más famosa del mundo y el tema ya ha sido muy explorado. Vengo a hablarles de otro hundimiento que también tuvo sus repercusiones para el futuro de la navegación. Esta historia sobre el naufragio de dicho transatlántico es famosa por diversos factores y también porque sirvió de advertencia para el futuro. Pero vamos por partes. El Andrea Doria fue un transatlántico perteneciente a Génova, Italia. Dicha embarcación tenía un hermano gemelo llamado Cristoforo Colombo, pero él no tuvo el desenlace trágico de su hermano. La embarcación adquirió el nombre del almirante genovés que vivió en el siglo XV y que tuvo su importancia histórica en el país. Pesaba aproximadamente 29.000 toneladas y contaba con una capacidad para 1.200 pasajeros y 500 tripulantes. Medía de largo 212 metros máximo y de ancho 27 metros, claro, habiendo variaciones de medida para el diseño del mismo barco. Alcanzaba una velocidad máxima de 26 nudos gracias a su sistema de turbinas de vapor conectadas a hélices gemelas. En ese entonces, dicho barco era el más grande del país, el más lujoso y el más seguro, en teoría, claro. Para en ese entonces que Italia había sufrido las consecuencias de la guerra, dicho barco junto con el Cristoforo Colombo, el Giulio Cesare y Augustus eran su orgullo y símbolo nacional. Tuvo su viaje inaugural el 14 de enero de 1953. Iba hacia Nueva York cuando tuvo su primer incidente. Una ola de casi 30 metros lo impactó a un costado, pero afortunadamente no fue nada de gravedad y solo causó unos cuantos golpes a los pasajeros. Era bastante grande para la época, pero no el más grande. Era superado por el RMS Queen Elizabeth y el SS United States por casi 100 metros más de largo. Lo que lo hacía diferente era su lujo en el que fue construido. Contaba con 3 piscinas, una para cada clase. Podía llevar a 218 pasajeros en la primera clase, 320 de la clase de camarote y 703 para clase turista en sus 10 cubiertas. En el barco se gastó $1 millón de la época en obras de arte y decoraciones de interiores. Era bastante dinero en ese entonces. Contaba con una estatua del tamaño real del almirante Doria, incluso. Muchos lo consideran como el barco más bonito que jamás haya zarpado. Hay como que una similitud bastante curiosa y siniestra a la vez que tiene incompatibilidad con el Titanic. Ambos barcos eran considerados los más seguros de su época, pero era notoria la precaución que tuvieron los barcos a partir del Titanic, ya que la seguridad del Andrea Doria era tal que incluso se podían hundir 2 compartimentos estancos de los 11 que tenía sin ningún problema, y eso no comprometía la seguridad del mismo. También llevaba una cantidad suficiente de botes salvavidas para poder transportar a los pasajeros y la tripulación. Y como último, el barco tenía un radar de última tecnología de aviso temprano contra incidentes. Todo estaba increíble, pero se notaron errores de diseño de importancia con la estabilidad laterales del mismo, haciendo que campaneara, entre comillas, en ocasiones. Es decir, el barco tenía tendencia a ladearse al ser golpeado por el oleaje. Pues debido a ese error importante, se tomó en cuenta para futuras correcciones de diseño en los barcos, ya que esto precisamente fue uno de los motivos que facilitó el hundimiento del Andrea Doria. Y pues aquí es donde les explicaré la parte triste del video, su hundimiento. El 25 de julio de 1956, el Andrea Doria navegaba cerca de la costa de Nantucket, Massachusetts, en su viaje número 101, que iba hacia Nueva York. Ese día había bastante niebla, cosa que los oficiales del barco tomaron medidas para estar más alertas sobre cualquier cosa. Hacia las 5:30 se captó un punto hacia la proa retirado hacia el sudoeste. Debido a la niebla, se empezaron a hacer maniobras de alejamiento de ambos puntos para evitar una colisión. Pero aquí fue el problema. No hubo comunicación alguna entre ambos barcos y el MS Stockholm, que era el otro barco, empezó a hacer maniobras similares. El Andrea Doria salió de la niebla por unos momentos y la sirena de la niebla fue desconectada, pero volvieron a entrar a otro banco de niebla y la sirena no fue activada de nuevo. Eso fue un error humano. Pasó el tiempo y a las 7:15 hubo un cambio de turnos de los oficiales y la información fue pasada al tercer oficial.
Esto causó una confusión de rutas y debido a esto fue el principio del fin. A las 7:45, ambos barcos pudieron ver sus luces de posición. El Stockholm cambió rápidamente la ruta para colocarse del lado de la Andrea Doria, pero esto fue lo que provocó la tragedia después. El mismo problema, ninguno de los barcos se comunicaron. A las 23 horas, el Stockholm vio emerger desde el banco de niebla a la Andrea Doria a menos de 600 metros y tuvo que hacer una guiñada, es decir, un giro brusco para evitarlo. Pero el Andrea Doria igualmente dio un giro para evitarlo. Pero la distancia era demasiado corta y el Stockholm se estrelló inevitablemente introduciendo la proa al estribor de la Andrea Doria. Al choque vino lo inevitable. Los camarotes inferiores fueron destruidos e inundados inmediatamente. Desgraciadamente, varias familias de la clase económica vieron su fin en esta tragedia. Esto igual provocó una inclinación de aproximadamente 22 grados, provocando que fuera imposible usar los botes del lado de babor, y los de estribor quedaron muy lejos para poder sacarlos. El Stockholm dio marcha hacia atrás, pero la proa dañada del mismo destruyó aún más el Andrea Doria, matando a más personas en el proceso por desgracia. Se dice que esta maniobra, si no se hubiera realizado, se podrían haber salvado más vidas, pero era una situación desesperada, no había demasiado tiempo para pensar desafortunadamente. Pero afortunadamente, a pesar de todo lo anterior mencionado, las mejoras tecnológicas hicieron que la respuesta de rescate fuera mucho más rápida, logrando un rescate de prácticamente todos los pasajeros, a excepción de los que murieron en el choque. 1.660 personas fueron rescatadas y 46 perdieron la vida desafortunadamente. En el Stockholm también fallecieron 5 personas. El Andrea Doria estuvo hundiéndose en el resto de la noche hasta que finalmente volcó y se terminó de hundir para siempre a las 10:09 de la mañana del día siguiente. Como dije, gracias a las mejoras tecnológicas se evitó una tragedia a escala como en el Titanic. ¿Y qué pasó después de esto? Dicho incidente fue informado de forma muy amplia. La televisión estaba en auge y tuvo la mala o buena fortuna, no sé cómo describirlo, de ser transmitido y cubierto ampliamente por los medios. Las tareas de rescate fueron elogiadas, por supuesto. Eso hizo que los medios tuvieran mucho que cubrir. Sin embargo, también hubieron conflictos y pleitos sobre lo sucedido. Ambas compañías navieras se echaban la culpa sobre el incidente. Así duró una temporada hasta que acordaron que cada quien pagaría los daños propios. Este incidente dio a pie a que se creara una reglamentación llamada el Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes, o RIPA, por sus siglas. Son una serie de reglas establecidas para evitar una tragedia de esta magnitud nuevamente, y que toda embarcación debe seguir obligatoriamente. Al decir toda, es toda, desde barcos pequeños para recreación hasta buques de carga. El Andrea Doria fue el último buque que se utilizó como medio de transporte de pasajeros, antes de que los aviones fueran el método preferido de la gente a nivel global. Actualmente, el pecio del Andrea Doria reposa a 77 metros bajo el mar sobre un banco de arena. Está literalmente acostado sobre estribor y sobre todo oculta bajo él el agujero que el Stockholm le provocó. Mucha gente ha ido a visitar dicho pecio, ya que aún siguen buscando tesoros o algún objeto de valor que dejó dicho hundimiento. Con el paso del tiempo, el mismo barco ha colapsado en sí mismo, dejando ya solo una porción de él, y finalmente con los mismos años dejará de ser lo que fue debido al deterioro. Como últimos datos, la embarcación generó un miedo, con toda razón, hacia los bancos de nieblas y es catalogado como algo peligroso en todo sentido. De hecho, en varias obras literarias de fantasía, la niebla es usada como un elemento para inspirar pánico o miedo a lo desconocido. Con justa razón, esto provocó un accidente grave en la vida real. También otro punto a destacar es que con esto se demostró que la tecnología puede ser destruida en cuestión de nada, gracias a los fallos humanos o a la naturaleza misma. La tecnología puede ser fuerte, pero a la vez frágil, muy frágil. También el Andrea Doria ha sido referenciado en algunas obras. La película Ghost Ship está ambientada en el SS Antonia Grassa, un barco de ficción inspirado casi en su totalidad del Andrea Doria. Y al decir casi es que el escenario del barco es prácticamente el mismo, ya que se reconstruyó el barco original para la película. Aunque la historia en sí misma es ficción, es notoria la base de inspiración del filme. En el videojuego Tomb Raider 2 The Dagger of Xian, tiene Lara Croft que buscan un artefacto que está hundido en una embarcación llamada el Maria Doria, y está completamente basada en el Andrea Doria. Incluso los nombres son casi iguales, ambos eran italianos.
Dicho hundimiento del barco en el videojuego fue provocado por los monjes del Tíbet para evitar que el antagonista en cuestión desentierre un objeto de peligrosidad para el mundo gracias al artefacto que tenía en su poder previamente y que Lara debe buscar después. La cosa aquí es que el hundimiento en el videojuego sí fue al propósito. Pero como sea, esta referencia fue la que me ayudó a hacer este video y mostrarles la historia real de una tragedia que igualmente fue por la naturaleza y el descuido del mismo hombre. La humanidad es tan frágil como lo mismo que crea. No olviden que no somos nada ante esto. Este incidente nos demuestra que la realidad sí supera la ficción muchas veces. Esta es una historia para pensar ahora que vayas a dormir. Si el video te gustó, no olvides darle like y compartir. Eso me ayudaría mucho para crecer. Nos vemos en la siguiente edición y recuerden, seguimos al aire.